Muy buenos días. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué tal ha empezado este miércoles de febrero? Yo estoy disfrutando mucho de estos días primaverales, aunque no correspondan a la época. Y cuando estaba dando mi paseo por la montaña me he sorprendido y jugado con las mariposas que ya estaban revoloteando a mi alrededor. Siempre me inspiran muchísima belleza y además, como identifico algunas de las especies, pues observaba y nombraba a las que he podido reconocer. En concreto a una que para mí es de mis favoritas, que se llama Inachi Sio, aunque creo que hace poco le cambiaron el nombre científico, que me ha dejado hacerle una foto, aunque con un zoom demasiado grande. Probaré para ver si sirve para ponerlo como cobertura en este podcast y compartir sus belleza. Es también interesante que, no sé si sabéis, que la mayoría de las mariposas tienen como unos falsos ojos que se denominan ocelos cuando tienen sus alas abiertas. Esto es una protección para simular que es una cara y que su tamaño es muchísimo mayor del que es, y así protegerse contra otros posibles predadores. La naturaleza es impresionante en todas sus formas y además de esta necesidad de protegerse muchas veces y de engrandecerse para poder sentirse uno, protegido, también reflexionaba sobre el maravilloso proceso de la metamorfosis, las transformaciones tan intensas por las que tiene que pasar el cuerpo de un insecto o de otros animales que también pasan por estos procesos, y cómo nosotros también como humanos, sin ser los cambios externos tan drásticos como son las fases de ellos, también pasamos por unas transiciones y unos procesos que nos cambian completamente. Reflexionaba sobre la incertidumbre que experimentamos, o que al menos yo experimento cuando me encuentro en esa transición, ese cambio en el que ya no existe el escenario pasado, donde yo ya sé que no soy la que era, pero todavía no ha aparecido delante de mí mi nueva forma ni el escenario en el que voy a desarrollarme en este momento. Ahí yo, por las innumerables ocasiones en las que he tenido la oportunidad de experimentar y sentirme ahí, elijo volver a mí, confiar, reconocer el valor inconmensurable que todos tenemos dentro y las capacidades ilimitadas. Y mucho más allá, también la fe de que siempre estoy guiada y que la vida siempre me lleva donde debo estar. Eso me tranquiliza un poco, aunque por supuesto la impaciencia y las ganas de querer salir de este vacío que tanto incomoda hacen que a veces entre también en bucles sin sentido de hacer o de evadirme o de huir. Siempre que lo hago con consciencia intento negociar que sea el menor tiempo posible y volver a sentir esta metamorfosis interna que me ayudará a desplegar mis alas de colores, pero que para llegar a ese estadio antes hay que pasar por otros que quizás no son tan amables, como la quietud en la crisálida y el ejercitar los músculos de las alas para poder desplegarlas con toda su belleza. Hablando de esto también con una amiga,
me inspiró el cuento de Jorge Bucay que se llama El cuento de la mariposa, que voy a pasar a leeros ahora, por si quizás tú también estás en este momento de metamorfosis, de transición, de encontrar la belleza de tus alas y quizás de la crisálida o todavía de la oruga. No importa en qué fase estés, siempre y cuando sepas que eres una mariposa. Dice así el cuento. Mi mamá era hija de una pareja de campesinos de Entre Ríos. Nació y creció en el campo entre animales, pájaros y flores. Ella nos contó que una mañana, mientras paseaba por el bosque recogiendo ramas caídas para encender el fuego del horno, vio un capullo de gusano colgando de un tallo quebrado. Pensó que sería más seguro para la pobre larva llevarla a la casa y adoptarla a su cuidado. Al llegar, la puso bajo una lámpara para que diera calor y la arrimó a una ventana para que el aire no le faltara. Durante las siguientes horas, mi madre permaneció al lado de su protegida esperando el gran momento. Después de una larga espera, que no terminó hasta la mañana siguiente, la jovencita vio cómo el capullo se rasgaba y una patita pequeña y velluda asomaba desde dentro. Todo era mágico y mi mamá nos contaba que tenía la sensación de estar presenciando un milagro. Pero, de repente, el milagro pareció volverse tragedia. La pequeña mariposa parecía no tener fuerza suficiente para romper el tejido de su cápsula. Por más que hacía fuerza, no conseguía salir por la pequeña perforación de su casita efímera. Mi madre no podía quedarse sin hacer nada. Corrió hasta el cuarto de las herramientas y regresó con un par de pinzas delicadas y una tijera larga, fina y afilada que mi abuela usaba en el bordado. Con mucho cuidado de no tocar al insecto, fue cortando una ventana en el capullo para permitir que la mariposa saliera de su encierro. Después de unos minutos de angustia, la pobre mariposa consiguió dejar atrás su cárcel y caminó a los tumbos hacia la luz de la ventana. Cuenta mi madre que, llena de emoción, abrió la ventana para despedir a la recién llegada en su vuelo inaugural. Sin embargo, la mariposa no salió volando, ni siquiera cuando la punta de las pinzas la rozó suavemente. Pensó que estaba asustada por su presencia y la dejó junto a la ventana abierta, segura de que no la encontraría al regresar. Después de jugar toda la tarde, mi madre volvió a su cuarto y encontró junto a la ventana a su mariposa inmóvil, las alitas pegadas al cuerpo, las patitas tiesas hacia el techo. Mi mamá siempre nos contaba con qué angustia fue a llevar al insecto a su padre, a contarle todo lo sucedido y a preguntarle qué más debía haber hecho para ayudarla mejor. Mi abuelo, que parece que era uno de esos sabios casi analfabetos que andan por el mundo, le acarició la cabeza y le dijo que no había nada más que debiera haber hecho, que en realidad la buena ayuda hubiera sido hacer menos y no más. Las mariposas necesitan de ese terrible esfuerzo que les significa romper su prisión para poder vivir, porque durante esos instantes, explicó mi abuelo, el corazón late con muchísima fuerza y la presión que se genera en su primitivo árbol circulatorio inyecta la sangre en las alas, que así se expanden y la capacitan para volar. La mariposa que fue ayudada a salir de su caparazón nunca pudo expandir sus alas, porque mi mamá no la había dejado luchar por su vida. Mi mamá siempre nos decía que muchas veces le hubiera gustado aliviarnos el camino, pero recordaba a su mariposa y prefería dejarnos inyectar nuestras alas con la fuerza de nuestro propio corazón. Y así termina este cuento de la mariposa, que te recuerda que tienes la fuerza, el valor, el talento, todo lo que necesitas o precisas en cada instante dentro de ti. Que si escuchas a tu instinto, tanto como el resto de los animales hacen, encontrarás la forma de hacer músculo y así superar y afrontar el reto
que ahora mismo tienes delante para precisamente demostrarte esto. Vuela alto, muestra tus preciosas alas. Has venido aquí para eso. Disfrútalo.